Chicos, buenas tardes. No sé si es Marisol o Caro quien me está acompañando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, maestra Marisol. Marisol, buenas tardes. Bien, chicos, habilitamos las cámaras, por favor. Y necesito que vayan por su guía, su cuaderno, su libro verde. Que dice guía didáctica. Vayan por él. Por un marcador o un color diferente al negro. Puede ser blanco no, puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser verde, que resalte. O si no, su marcatextos. ¿Puede ser pluma morada? Sí, solamente que no sea negra. Y su libro, por favor. Maestra, ¿puede repetir la página, por favor? No he dicho página. Solamente los mandé por su guía y su color o su marcatextos. Fue toda la indicación que di. Es que mi internet se corta. Ok. ¿Ya están listos todos? ¿Con su guía? ¿Sí? Listos, maestra. Bien. Listo. Perfecto. Hay muchas cámaras que no están prendidas. Necesito sus cámaras habilitadas. Me siguen faltando Yasmín, Yosafat, Emiliano, Fernando, Alondra. Todos ellos no tienen cámara. Marisol, todos los alumnos que no tienen cámara es porque no pueden, no tienen cámara o... Algunos avisan, pero de hecho, desde la clase pasada, bueno, desde que se empezó, les comenté que tenían que habilitar las cámaras y muchos no la habilitan. Entonces, algunos sí avisan, pero son muy pocos. Y sí, la mayoría tienen las cámaras apagadas. Ok, pues a ver, jóvenes, sus cámaras, si no, no podemos empezar. ¿Por qué razón? Pues porque no sé si están ahí o nada más entran y se van después. Necesito sus cámaras. Fátima, Naomi, Oscar, Arlet, Javier, Saúl López, Dana, Karina, Renata, Emiliano, Yasmín. Sus cámaras, por favor. Y durante todo lo que dure la clase, no las apaguen. Bien. Ok, Emiliano, gracias por decirme. Bien, abra su guía en la página 243. Página 243. Ahí empezamos lo que dice biología regularización, ¿cierto? Chicos, ya están en esta página, tienen ese título. Sí, mis. Bien. Con su marcatextos vamos a subrayar. Donde dice ramas de la biología, vamos a subrayar taxonomía y subrayamos clasificación de los seres vivos. Damos vuelta a la hoja y donde dice conocimiento empírico, subrayamos experiencia. Y donde dice conocimiento científico, subrayamos método científico. Después, la siguiente recuadro donde dice requisitos que debe cumplir el conocimiento científico, subrayamos hipótesis y subrayamos pronostique el resultado. Donde dice principales características de los seres vivos, vamos a subrayar
alimentación, reproducción, adaptación, excreción y respiración. Del lado izquierdo está principales compuestos que forman a los seres orgánicos y subrayamos proteínas, grasas y carbohidratos. Nos pasamos a la siguiente página y vamos, ya estamos en la página 245 y ahí vamos a subrayar evolución. Ahí en evolución subrayamos transcurre al tiempo. Donde dice diversidad biológica, vamos a subrayar variabilidad. Donde dice panspermia, subrayamos esporas y meteorito. Abajo, donde dice selección natural, Carlos Darwin, subrayamos supervivencia más aptos. Y subrayamos donde dice, del lado derecho abajo, dice escribió el libro El origen de las especies, subrayamos el origen de las especies. Damos vuelta a la hoja y entonces vamos a subrayar especie y subrayamos organismo que puede tener descendencia. Especiación, subrayamos nuevas especies. Adaptación, lo que vamos a subrayar. Supervivencia. Teoría de Lamarck, vamos a subrayar proporcional al uso. Vamos a subrayar jirafas y vamos a subrayar heredaron. El siguiente recuadro dice teoría de la generación espontánea y ahí vamos a subrayar Aristóteles, aparición espontánea y después subrayamos Louis Pasteur, falsedad de la generación espontánea. Teoría físico-química de Opain y Haldane, lo que vamos a subrayar es hidrógeno, oxígeno, metano, amoníaco y vapor de agua, formar coacervados. En la siguiente página, ya estamos en la 247, vamos a subrayar clasificación de Aristóteles, vegetales y animales. Después, clasificación de John Ray, monocotiledones. Después, donde dice Carlos Linneo, subrayamos Carlos Linneo. Y vamos a subrayar los 7 niveles de Carlos Linneo. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Con su bolígrafo o con lápiz, van a poner donde dice género y especie, saquen 2 líneas, como si fuera una llave. Ahorita se los pongo como lo quiero. Vamos a suponer que aquí dice género y aquí dice especie. Y entonces, arriba dicen todos los demás, hacemos 2 líneas y entonces le ponemos aquí nombre con mayúsculas, nombre científico. ¿Ok? Bien. Después, donde dice los 5 reinos de los seres vivos, vamos a escribir Whitaker. Se escribe con W, Whitaker, doble T, Whitaker y K. W-H-I, Whi, 2 veces la T, K-E-R, Whitaker. Y entonces vamos a subrayar monera, bacterias, fungi, hongos. Protoctista, vamos a subrayar protista. Y vamos a subrayar algas y protozoarios. Donde dice plantae, vamos a subrayar vegetales,
fotosintéticos. Donde dice animalia, vamos a subrayar células eucariontes heterótrofos. Damos vuelta a la hoja, estamos ya en la página 248. Donde dice tipos de seres vivos, donde dice procariontes, subrayamos carecen de núcleo. En el mismo renglón, en el mismo rubro, pero en el renglón de abajo dice, y los que tienen núcleo se llaman eucariontes, entonces subrayamos núcleo eucariontes. Quedó ahí, procariontes carecen de núcleo, después núcleo eucariontes, ¿sí? Bien. Unicelulares, subrayamos bacterias. Y donde dice varias células pluricelulares. Abajo, donde dice aerobios, oxígeno y anaerobios, ausencia de oxígeno. Abajo dice, los seres vivos respecto a su alimentación, autótrofos producen su alimento. Subrayamos, producen su alimento. Y heterótrofos, subrayamos, no producen su alimento. Donde dice causas de la pérdida de biodiversidad, subrayamos ganadería, incendios y escribimos contaminación. Contaminación no está, así es que la escribimos. Donde dice ecología, subrayamos ecología y vamos a subrayar relación biótico y su medio ambiente. Pasamos a la siguiente hoja, 249, y ahí vamos a subrayar, donde dice factores bióticos, subrayamos vida, factores abióticos, no vida. Después, donde dice ciclo del carbono, vamos a subrayar CO2, vamos a subrayar fotosíntesis y vamos a subrayar respiración, que son los tres elementos, fíjense en su dibujo. El dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera, lo utilizan las plantas. Ahí donde está la flecha de CO2 hacia fotosíntesis de las plantas, pónganle el número 1. Saquen ustedes una línea de fotosíntesis al toro que está por ahí. Y a esa línea póngale el número 2. Y donde está el toro que dice respiración hacia la atmósfera, pongan el número 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedó? Que el dióxido de carbono que hay en la atmósfera lo absorben las plantas a través de la fotosíntesis, liberan oxígeno que les sirve a la vaca o a los organismos aerobios para su proceso de respiración, y en la exhalación libera dióxido de carbono que se incorpora otra vez a la atmósfera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Vamos con ciclo del nitrógeno. Subrayen ciclo del nitrógeno. Subrayen nitrógeno atmosférico. Subrayen bacterias. Subrayen plantas. Bien, vamos a numerar en el dibujo. Fíjense bien. Donde dice nitrógeno atmosférico, pongan el número 1. Y ese nitrógeno atmosférico, bajen una línea, porque no está la línea, hacia donde dice bacterias fijadoras del nitrógeno. ¿Ya lo vieron? Del lado izquierdo, abajo de la nube y de las descargas eléctricas, está bacterias. Hagan una línea de nitrógeno atmosférico hacia bacterias. Ahí pongan el número 2.
De las bacterias a nitratos, pongan el número 3. De los nitratos hacia el árbol, el número 4. Del árbol a la vaca, pongan el número 5. Después de la vaca, donde dice orina y desechos, pongan el número 6. Y de desechos a compuesto de amoníaco, pongan el número 7. Entonces, ¿cómo quedó? El nitrógeno atmosférico llega al subsuelo y las bacterias nitrificantes o fijadas de nitrógeno lo convierten en nitratos para que la planta lo pueda absorber, se lo coma la vaca como proteína, la vaca elimina orina y excremento pues, que se convierte en amoníaco, urea, el cual incorpora o se incorpora nuevamente a la producción de nitrógeno en el suelo. ¿Sí quedó ese ciclo? Bien. Vámonos con el ciclo del agua. Vamos, ahí no hay nada que subrayar, solo ponemos números. El número 1 va a estar donde están el MASH. No hay un sol. Ah, no, sí hay un sol, ya lo vi. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está la nube goteando? Arribita está un sol. Bueno, entonces póngale. De donde está el agua hacia el sol, pongan el número 1. Del sol a la nube no hay flecha. Ustedes háganla. Pónganle el número 2. Del sol a la nube. Donde están las gotitas de lluvia, póngale el número 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua se calienta a través del sol, se evapora, se condensa y después se precipita. ¿Ok? Bien. El siguiente recuadro, que es la cadena alimentaria, los niveles tróficos. Vamos a subrayar. Primer nivel, productores. Fíjense que son plantas. Ajá. Entonces, del lado derecho de la pirámide, dice organismos fotosintéticos autótrofos. ¿Ya lo vieron? Van a subrayar autótrofos. Donde dice consumidores segundo nivel, no está, entonces le van a poner ustedes herbívoros. Donde dice consumidores primarios, pónganle herbívoros. Después, donde está el león, y parece ser que un águila, no estoy segura, dice consumidores secundarios. Entonces, ustedes le escriben del lado izquierdo, tercer nivel. Y donde dice consumidores secundarios, escriben carnívoros. Donde está la serpiente, la víbora, serpiente más bien, ponemos cuarto nivel. Fíjense que siguen siendo carnívoros, ¿estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí, Miss. Bien. Por último, quinto nivel, no está, escriban, quinto nivel. Consumidores terciarios, dice ahí, ponemos carroñeros. Y en el pico tampoco está y vamos a escribir descomponedores. Ok, damos vuelta a la hoja. Estamos ya en la página 250. Vamos a subrayar biocenosis. Y subrayamos viven.
viven ecosistema. Subrayamos biotopo y es lugar físico. Hábitat, ¿sí saben qué quiere decir residencia? A ver, díganme, ¿qué quiere decir residencia? ¿Un lugar? Un lugar, bueno, así, una zona donde se hospeda alguien o algo así. Ok. Es como una casa, ¿cierto? La residencia es una casa. Entonces, donde dice residencia, pónganle casa. El hábitat es la casa de la planta, la casa del árbol. Ujú. Bien, donde dice bioma, subrayamos ecosistemas diferenciables. Donde dice nicho, subrayamos conducta. ¿Qué cosa es el nicho? La función que desempeña el ser vivo, o sea, es productor, consumidor o descomponedor. Ese es el nicho. Bien, vámonos a donde nos saltamos el cuadro y donde dice genética, subrayamos genética y subrayamos herencia. Gen, le vamos a escribir estructura, y vamos a subrayar contiene ADN. Donde dice genotipo, subrayamos conjunto de genes. Donde dice fenotipo, expresión física. Donde dice dominantes, subrayamos se presentan siempre. Donde dice recesivos, subrayamos quedan ocultas. Donde dice homocigotos, subrayamos genes iguales. Nos vamos a la siguiente hoja. Y donde dice gameto, subrayamos espermatozoide y óvulo. Bien, primera ley de Mendel, vamos a subrayar. Gametos. Y vamos a escribir 100% dominantes. 100% dominantes. Donde dice segunda ley de Mendel, vamos a subrayar independientemente. Y vamos a escribir 75% dominantes. 25% recesivos. ¿Ok? Donde dice tercera ley de Mendel, vamos a subrayar al azar. ¿Sí? Perfecto. Donde dice cromosomas, vamos a subrayar en el cromosoma están genes. En el cromosoma están genes. Donde dice cariotipo, subrayamos 46 cromosomas, 23 pares.
Subrayamos XX es mujer, XY es hombre. Damos vuelta a la hoja y vamos a encontrar funciones del ADN y vamos a subrayar herencia. Después, donde dice estructuras del ADN, vamos a subrayar azúcar, ácido fosfórico, base nitrogenada y los nombres de las bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina y guanina. De herencia ligada al sexo, vamos a subrayar Morgan y vamos a subrayar herencia ligada al sexo. Vamos a sacar una flecha donde dice herencia ligada al sexo, una flecha donde dice hemofilia. Y de hemofilia sacan otra flecha donde diga daltonismo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Bien. ¿Por qué hicimos eso? Porque daltonismo y hemofilia son enfermedades ligadas al sexo. De hemofilia vamos a subrayar dificultad para coagulación. ¿Cómo dijo, maestra? De daltonismos, no es cierto, de hemofilia subrayamos dificultad para coagulación. Y de daltonismo subrayamos dificultad para distinguir color. Ok, esas dos son enfermedades ligadas al sexo, por eso están unidas. ¿Sí quedó, chicos? Sí, ¿Sí profesora. entendieron por qué? Bueno, nos regresamos a donde dice mutación. Y subrayamos alteración. Donde dice síndrome de Klinefelter, subrayamos XXY, XYY. En síndrome de Down, subrayamos trisomía 21. Bien, estamos en la página 253 y ahí vamos a ver los componentes de los seres vivos y vamos a subrayar carbono, oxígeno, hidrógeno y azufre. Bien, después abajo subrayamos biomoléculas y le vamos a escribir orgánicas, biomoléculas orgánicas. Y entonces sí subrayamos carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. De carbohidratos vamos a subrayar hidratos de carbono, glúcidos, CHO. ¿Qué cosa es CHO? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Y vamos a escribir da energía. Da energía. Donde están lípidos, vamos a subrayar grasas y vamos a escribir energía de reserva. Donde están proteínas, subrayamos carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y vamos a escribir forma músculos, coma,
transporta nutrientes. Repito, forma músculos, transporta nutrientes, proporciona defensa. Donde están ácidos nucleicos, vamos a escribir ADN y ARN. Donde dice la célula, vamos a subrayar membrana. La membrana, que es la estructura que está por fuera de la célula, la parte más externa de la célula. Y subrayamos la protección. Subrayamos citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Todo lo de adentro. Si una célula fuera como una dona de chocolate, la membrana sería todo el chocolate y el citoplasma sería lo que hay adentro, o sea, el pan que tiene la dona adentro. ¿Sí? Bien. Ok, en citoplasma vamos a subrayar. Localiza organelos. Damos vuelta a su hoja y subrayamos ahora núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Ahí lo tienen, está en el centro y tiene como muchos hoyitos, como si fuera un colador de cabeza. ¿Qué hace el núcleo? Bueno, ahí vamos a subrayar. Porta, ¿qué cosa es porta? Contiene, aloja, protege. Al material genético, aquí en este caso vamos a subrayar portadoras, caracteres hereditarios. Mitocondrias, subrayamos. ¿Cuáles son las mitocondrias? Fíjense en la imagen que tienen del lado izquierdo y hay unas cosas ovaladas que parece que adentro tienen un laberinto. ¿Ya se fijaron? Esas son las mitocondrias. Ese laberinto se llaman crestas mitocondriales y en la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular. Entonces vamos a subrayar respiración aerobia. ¿Por qué aerobia? Porque necesita oxígeno. Son los momentos que vimos de catabolismo, de glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Lisosomas. Lisosomas, subrayamos enzimas. Fíjense en su imagen, solamente los lisosomas las tienen las células animales. Son como, ahí lo representan como un cuadrado deforme. En realidad son sacos redondos, pequeños, que contienen enzimas. Esas enzimas que hacen degradar sustancias. Es como si fuera el estómago de la célula. Pero solamente lo tienen los animales. ¿Por qué? Pues porque las plantas no necesitan estómago porque ellas fabrican su propio alimento. No necesitan degradar nada porque ellas lo fabrican. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente del lado izquierdo, abajo de su imagen tienen cloroplastos. Los cloroplastos solamente están presentes en la célula vegetal y lo que se lleva a cabo ahí es la fotosíntesis. Entonces subrayamos cloroplastos y fotosíntesis. Después, abajo dice ribosomas y subrayamos sintetizan proteínas. Y aparato de Golgi almacena. Subrayamos almacena. En el siguiente recuadro nos vuelven a recordar que las eucariontes, y subrayamos, tienen núcleo. Y las procariontes carecen de núcleo.
Bien, después viene la reproducción sexual y asexual. En la sexual vamos a subrayar óvulo y espermatozoide. Y en la asexual, no está escrito, pero vamos a ponerle un solo progenitor. Un solo progenitor. La siguiente hoja, ya estamos en la 255, y entonces en mitosis vamos a subrayar, divide en dos partes iguales, idénticas. Divide en dos partes iguales, idénticas. Y en meiosis subrayamos células hijas, mitad de cromosomas. Donde dice fotosíntesis, vamos a subrayar autótrofos. Y arriba, en los renglones de arriba, dice produce azúcares, se desprende oxígeno. En azúcares vamos a escribir con mayúsculas la palabra glucosa. Es decir, el azúcar que produce la planta se llama glucosa. Lo volvemos a tener del lado derecho, donde está la imagen, subrayamos glucosa, subrayamos oxígeno. Donde dice clorofila, subrayamos pigmento. Después, respiración, combustión de glucosa. Después, respiración traqueal, insectos. Respiración branquial, peces. Damos vuelta a su hoja. Y entonces, vamos a escribir. No está ahí. No, sí está. Está en un esquema. Y ahí dice alvéolos. Vamos a subrayar alvéolos. En el recuadro de abajo están las funciones y donde dice alvéolos vamos a subrayar. Libera dióxido de carbono y se captura el oxígeno. Bien. El siguiente esquema, en el donde dice, donde está más bien el aparato digestivo, vamos a subrayar estómago y subrayamos jugo gástrico. Intestino delgado absorbe nutrientes. Y donde dice dientes, subrayamos cortan. Damos vuelta a la página. Y ahí vamos a encontrar glándulas. Vamos a subrayar hipófisis. Y subrayamos crecimiento y desarrollo. Ovario, estrógenos. Caracteres sexuales secundarios. Y del lado izquierdo encontramos testosterona. Y ahí subrayamos genitales masculinos. Actividad. Actividad, genitales masculinos. Abajo, donde dice fecundación, subrayamos unión óvulo-espermatozoide.
Siguiente página. Reproducción humana. En testículos, donde dice sistema reproductor masculino, testículos. Y vamos a subrayar gametos o células. Del lado derecho dice testosterona y espermatozoides. Abajo dice útero y vamos a subrayar recibe cigoto. Recibe cigoto. ¿Qué es el cigoto? La unión del óvulo con el espermatozoide cuando ya fue fecundado. Luego dice trompas de falopio. Y ahí ponemos, más bien escribimos porque no está, fecundación. Trompas de falopio, fecundación. Donde dice vagina, vamos a subrayar recibirá espermatozoides. Donde dice ovarios, subrayamos produce gametos. Y donde dice vulva, ponemos una flechita hacia donde dice recibirá gametos. Ajá. Bien. Abajo donde dice ovulación, vamos a subrayar ovogénesis. Y subrayamos meiosis, óvulos. ¿Qué cosa es la ovogénesis? La formación de los óvulos. ¿Mediante qué proceso? Mediante la meiosis. Donde dice ovulación, subrayamos liberados. Es que está muy... Bueno, subrayamos, dice ovulación, punto, los óvulos. Y entonces subrayamos óvulos y subrayamos liberados. Del lado derecho dice ciclo menstrual. Subrayamos menarquía, 14 años menarquía. De 45 a 50 menopausia. Volvemos a subrayar para que no se nos olvide. Óvulo, gameto femenino, espermatozoide, gameto masculino. Bien, damos vuelta a la hoja. Y ahí vamos a subrayar métodos anticonceptivos, método de ritmo. Vamos a escribir porque no está natural. Natural. Donde dice dispositivo intrauterino, tampoco dice y vamos a escribir impide implantación. Impide implantación. Donde dice método artificial, condón o preservativo, vamos a subrayar impide contacto. Del lado derecho, donde dice método de Billings, ponemos natural también. Donde dice diafragma, impedir el paso de espermatozoides. Donde dice métodos quirúrgicos, subrayamos salpingoclasia y subrayamos vasectomía. Bien, donde dice adicciones, alcoholismo, abuso de alcohol. Donde dice delirium tremens, subrayamos alucinaciones. Donde dice tabaquismo,
Subrayamos inhalación de humo de tabaco. Donde dice drogadicción, subrayamos provoca dependencia física y psicológica. Donde dice depresoras, subrayamos disminuye actividad. Y subrayamos alcohol, barbitúricos, narcóticos, morfina y heroína. Donde dice estimulantes, vamos a subrayar aceleran actividad. Y subrayamos nicotina, cafeína, cocaína y anfetaminas. Por último, alucinógenas. Vamos a subrayar cambios en percepción. Marihuana, LSD, peyote. Bien. Esto que acabamos de subrayar son los elementos o los puntos básicos de todo el temario de biología. De alguna manera hicimos ya un breve resumen de ello. Díganme qué temas no les quedaron claros o en qué temas tienen dudas. Maestra, todavía confundo la meiosis y la mitosis. ¿Cómo puedo hacer para diferenciarlas? ¿Su corazón y los ovarios son diferentes? Sí, ¿Cuál es la diferencia? que el corazón, es que no sé cómo explicarlo. Deje recalculo mis ideas. Ajá. Pues sí. Pues el órgano sexual sirve para engendrar y el corazón no. ¿Podría ser así? Bueno, ajá, Es que acuérdense que los ovarios no es un órgano, es una gónada. Bueno, ¿Mm? de acuerdo. Gracias. A ver, pero no le he dicho cómo. A ver, entonces el corazón y los ovarios no es lo mismo, ¿verdad? No. Bueno. El corazón es un órgano, los ovarios es una gónada. ¿Para qué me sirve el corazón? ¿Para qué me sirve el corazón? Fátima. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo explicarlo así. Para la sangre, es que no me acuerdo cómo. Bien, Bombear pues para repartir y llevar la sangre a todo nuestro cuerpo y la sangre va a contener oxígeno y nutrientes, ¿sí? sí. ¿Para qué sirven los ovarios? Podría ser para engendrar ¿Qué producen? No, algo. ¿qué producen? ¿Los ovarios qué producen? ¿Gametos? ¿Qué es un gameto? Les voy a pedir un favor, chicos. No estén escribiendo en el chat. Si alguien me pregunta es porque tiene dudas. Entonces yo necesito que reflexionen. Si ustedes les dan las respuestas, ya no reflexionan y ya no sirve de nada la dinámica. No escriban las respuestas, por favor. ¿Es la célula productora? ¿Es una célula productora? Es ¿De que qué? no sé cómo. ¿De un ser vivo? Correcto. Muy bien. Entonces es una célula sexual. De manera que las células que van a formar el corazón no son las mismas que los óvulos, ¿verdad? Sí. ¿Sí son los mismos o no? No, no son los mismos. No son los mismos. Entonces, el corazón
se regenera por mitosis. Y los óvulos y los espermatozoides por meiosis. Gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, abran su examen parcial de biología. Vamos a revisarlo. ¿Ven bien ahí las preguntas? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Marisol, ¿está usted por ahí? Sí, maestra, dígame. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, Tiene usted la lista de asistencia de los chicos, ¿verdad? sí, Entonces, a través de la asistencia, que la persona que estaba en el número 1, pues me lea la primera pregunta y así sucesivamente. Entonces, no sé si usted me puede ayudar diciendo el nombre del alumno, por favor. sí. Aguilera Aguilar. La número Sí, sí. 1. ¿La leo o la contesto? Ambas cosas, Dana. ¿Cuál es la rama de la biología que se encarga de la clasificación de los organismos en categorías? ¿Taxonomía? Correcto, muy bien. La número 2. Alcántara Ruiz. Sí, Miss, ¿me escucha? Muy bien. Según Darwin, la selección natural es A, el proceso por el cual los individuos que sobreviven son los mejor adaptados. Correcto. Bien. Número La 3. Miss Flores. Dice Ambris que no sirve su micro. Ah, pues entonces que nos la escriba. Escríbanos la respuesta. La número 4. Ambris Romero. ¿Está? Se supone que entró a clase. Ajá. Ya se fue, ya se nos escapó. No, ya buenas tardes, perdón. Ah, Javier, la número 4, Javier. Sí, es la característica de los seres vivos por medio de la cual el organismo responde a estímulos. Irritabilidad. Bien, Javier. Ok, su compañera ya dice que la número 3 es un juicio de probabilidad, que el hipótesis es un juicio de probabilidad, ¿es correcto? Bien. La número Ángel 5. Villamil. La supervivencia del más apto es un postulado de la teoría de la evolución propuesta por B. Darwin. Bien. Arce Melanie. ¿Sí me escucho, Miss? Sí. Factores orgánicos que hacen de México un país megadiverso. No, ¿Es por la favor, E, lea Sierra bien. Madre No, Oriental y no Occidental? no son orgánicos, lea bien. Factores orográficos que hacen de México un país megadiverso. E, Sierra Madre Oriental y Occidental. Supongo que dijo occidental, porque ya después ya no leo ahí. Bien. Ok. Número 7. Arce Jimena. ¿Sí me escucho bien? Sí. La fotosíntesis es un proceso que permite a los seres vivos a transformar la energía luminosa en energía química. Bien. Arroyo Gabriel. Gabriel ya se nos fue. Pues según está en clase.
Se me hace que no. A ver, Gabriel. Ya se fue. Ya se fue, ya se nos fue, Marisol. Arroyo, Karina. Karina. ¿También ya se fue? Ahí está. No sirve su micro. Ah, pues escríbalo, por favor. Diga cuál es la respuesta. Vámonos con la Camilo que sigue. Ramírez. Tipos de organismos que sirven para sobrevivir en el planeta sin necesidad de altos porque pueden completar sus ciclos metabólicos solos es autótrofos. Bien. Karina, le toca la 8, Karina. Y en la 8 ninguno es autótrofo. Tiene que contestar la 8. La 9, Marisol. Digo, la 10, perdón. ¿A quién le toca la 10? 10 era Camilo. Así, la 10. Sería Carranza, porque no contestó Gabriel. Carranza. Ok. Carranza. Yo ya estoy aquí, es que lo que pasa se me fue la... Maestra, entonces no le contesto, ¿o sí? Sí, por favor, porque su otro compañero no se les entiende nada. Alimentos como la carne y la leche aportan a nuestra dieta principalmente a proteínas y minerales. Muy bien. Perfecto. La 11. Cerón Álvarez. Todos tenemos una conexión. No le entiendo. El proceso celular en el cual la célula madre da origen a dos células hijas con el mismo número cromosómico se le conoce como mitosis. Bien. La 12. Cervantes Sánchez. Tipos de agentes que producen el SIDA. C. Virus. Bien. Cruz Ramírez. La medida más práctica para evitar el contagio del VIH es el uso de condón en una relación sexual. Bien. Chávez Nava. No sé si me escucha. ¿Sí? Bueno. A la constitución o patrón hereditario de un organismo contenido en los genes se le conoce como genotipo. Correcto. De Jesús. En el síndrome... No, de Jesús López, es el apellido. Jesús López. Entonces, ¿sí voy yo? Sí, vas tú. 15. El síndrome C de Down se presenta en un cromosoma adicional en par 21. Correcto. Muy bien. De la Cruz. ¿Cómo se le llama al conocimiento producto de la transmisión cotidiana, empírico? Bien, muy bien. Y vamos a... Ay, tantito, nada más revisamos lo que nos dice esta niña. Creo que era Karen. Karina. Ah, Karina, sí. Dice proceso que abarca dos momentos en el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono y la transformación de glucosa en energía química. Es correcto, la respuesta es respiración. Y ahora sí, perdón, la 17. Flores González. ¿Cómo se le llama al conjunto de todas las reacciones bioquímicas en un organismo metabolismo? Bien. Flores Infante.
estableció que la decencia presenta variaciones y la selección natural determina la supervivencia de los más adaptados. Darwin. Pero léame bien. ¿Por qué se estableció que la descendencia? Estableció que la decencia presenta No, variaciones no es y la selección descendencia. natural determina la supervivencia de los más aptos. No es decencia, es descendencia. ¿Qué quiere decir descendencia? Los hijos. Descendencia. Ujú. Bien, sí fue Darwin, ok. La que sigue Flores. está repetida, entonces nos vamos hasta la 20. Flores Navarro. La producción de gametos se lleva La a cabo 20. por A. Meiosis. La 20. El dióxido de carbono de la atmósfera pasa a los seres vivos por medio de la fotosíntesis. Híjole, no le escuché. Yo espero que haya dicho fotosíntesis. Bien. La 21. Gallardo Calderón. La producción de gametos se lleva a cabo por A. Meiosis. Bien. Gómez Rangel. Es la 22, ¿verdad? 22, sí. Sí. En una relación sexual, la medida más práctica para evitar el contagio de VIH es el uso de A. Condón. Bien. González Álvarez. Los caracteres hereditarios se transmiten a los hijos mediante los cromosomas de las células reproductoras. Correcto. González Rangel. Presente. 25, ¿verdad? 24. 24, va. El color de ojos, del pelo y de la piel son caracteres genéticos que forman parte del cariotipo. No, C, fenotipo. Ay, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál es entonces? La C, ¿Y cómo se llama? fenotipo. Eso. González Ruiz. ¿Cuáles son las estructuras celulares encargadas de la respiración? A. Mitocondrias. Bien, la que sigue. Guerrero Muñoz. No entró. Hernández López. ¿Cuáles son las estructuras celulares encargadas La de la respiración? 26. Perdón. Tipo de nutrición que presentan los animales, heterótrofa. B. Correcto. 27. Jiménez Juárez. Los almidones y los azúcares reciben también el nombre de carbohidratos. Bien. Jiménez Malváez. Una enfermedad parasitaria es la ascariasis. Correcto. Jiménez Rodríguez. Ordena los siguientes procesos. Es la B. Fecundación, ovulación, formación de aparatos y sistemas, implantación del embrión en el útero y nacimiento. No. A ver, otra vez. No, si me equivoqué, es la D, que es ovulación, fecundación, implantación del embrión en el útero, formación de aparatos y sistemas y nacimiento. Ahora sí. Bien. Lara Rincón. Fenómeno cíclico caracterizado por el desprendimiento de la capa funcional del endometrio por descenso hormonal de menstruación.
Bien, la 31 está repetida, nos vamos a la 32. Leal Carrillo. Sí. Un ejemplo de conocimiento empírico es conocer que el té amargo cura la bilis. Correcto. 33. López Barrera. ¿Yo? Sí. Ah, no. ¿Cuál es nuestra? La 30 y ¿qué? 33. Ah, ok. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque se genera dióxido de carbono y glucosa. No. Piénsele bien. Lo acabamos hasta de subrayar. Genera óxido y glucosa. Óxido no, léame bien. Oxígeno, perdón. Ah, eso es oxígeno y glucosa. Bien. 34. López Díaz. ¿Cómo se le llama al conocimiento producto de la transmisión cotidiana? A. Empírico. Bien. 35. Perdón. López Reyes. ¿Me escuchan? Son ejemplos de biomoléculas clasificadas como glucósidos. A. Fructosa ¿Cómo y qué? sacarosa. Glucósidos. Ajá, Fructosa y sacarosa. correcto. Márquez Esteves. ¿No está? No está. Otro que se nos escapó. Medina Robles. Sí. ¿Cuáles de los siguientes organismos son parásitos internos? B. 1. Solitario. 2. Lombriz intestinal. 6. Hongo. Correcto. Milton Magaña. Tampoco está. Sí está. Ah, ¿y entonces? Según tiene activado el micrófono, pero no se oye. No. Es que nos lo escriba. Me toca la 37. Pues no, por eso le digo que lo escriba porque no se escucha. Escriba la respuesta. 38. Muñoz. ¿Quién? Muñoz Villanueva. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es quirúrgico? C. ¿Cómo se llama? Noriega. Vasectomía. Bien. Perdón. Noriega Lucio. Si una planta tiene genotipo RR para el color de una flor, en donde R es igual a rojo y R menor es blanco, ¿cuál será el fenotipo de la flor de la primera generación si se siguen las leyes de Mendel? Y es la B, que es el rojo. ¿Y es la cuál? B, rojo. Ok, bien. Siguiente. Ortuño. La unión que se establece entre la adenina, timina y guanina, citosina, corresponde a la estructura de la molécula llamada ácido desoxirribonucleico. Bien.
Siguiente. Prado Guevara. ¿Cuáles son los reinos que incluyen organismos con nivel de organización en tejidos de plante y animalia? Dijo D de dedo, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. 42. Ramos Toris. Tampoco sirve su micrófono, profesora. Uy, igual que lo escriba. La persona que ya escribió no es C, sino que tiene que escribir, Jessica, tiene que escribir la respuesta. Y la otra persona, pues tiene que escribir la respuesta de la 42. 43. Rico León. Tampoco sirve su micro, dice. Pues igual, escríbalo. Rodríguez Gudiño. $44. No está. Uy. Ahora sí, Roldán de Jesús. ¿Es la 44? 44, por favor. Sí. La es la característica de los seres vivos donde el organismo corresponde a estímulos. C, irritabilidad. Pero no es corresponde, sino es responde. Ah, sí, responde a estímulos. Bien. 45. Saavedra Romero. 45. Principal mecanismo de la teoría propuesta por Carlos Darwin. E. Selección. Léala bien. 45. Principal mecanismo de la teoría propuesta por Carlos Darwin. E. Selección. Así se llama la teoría, selección natural. Esa teoría de selección natural está dada por qué proceso. ¿Por qué proceso? Perdón, ¿me está pidiendo otro alumno? No. ¿Cómo? ¿Ya está pidiendo otro alumno? No. No, la misma chica, nada más que me contestó mal. Ok. No es esa la respuesta. Entonces, ¿cómo se llama el mecanismo a través del cual se genera esa teoría? No sé quién era. ¿Quién respondió? Es la 45, chicos. Yo la tengo. No, pero ¿quién la respondió? ¿A quién le tocó? Saavedra. Saavedra. A ver. Era una chica, ¿verdad? Sí. Entonces, corríjame la respuesta porque la que me dio está mal. ¿Ya no está la niña? ¿Ese fue? Según sigue aquí, sigue en la clase. No le digo, se nos escapan. Como cree que ya pasó, pero ándale que le falló porque lo contestó mal. Bien, como no está, la respuesta correcta es adaptación. El mecanismo que propone Darwin es el proceso de adaptación. ¿Qué? La respuesta es la B. Nos dice ya Oscar
que a Oscar le tocó. Maestra. ¿Cuál le tocó a Oscar? La 43. Dice, el nicho ecológico de los productores está ocupado por organismos fotosintéticos y quimiosintéticos. Fotosintéticos de las plantas y quimiosintéticos de las bacterias. Astrid, entonces están haciendo trampa porque me están dando las respuestas de la hoja. Haber habido alguna captura de pantalla a la hora de capturar y en lugar de poner E era B, corríjanla y pónganle B de burro. Y no estén haciendo trampa, no estén leyendo las respuestas de la hoja. Y ahorita ya se echaron de cabeza. Se trata de que ustedes vean realmente cuál es la respuesta que ustedes anotaron en su examen. No la correcta. Y no hagan trampa, porque eso está mal. De nada sirve entonces, porque todas las van a tener bien. Qué bueno que hubo ese error de dedo a la hora de capturar para que yo me diera cuenta que hacen trampa, y eso no está bien. Se trata de que ustedes analicen, no de que vean las respuestas. Entonces, a todos ya les mandaron las respuestas, ¿verdad, Marisol? Sí, maestra. Bueno, Okay. de hecho les mandaron la hoja de los alvéolos, pero sí, los papás, pero es que se supone que eso lo tienen los papás porque los papás fueron los que les calificaron. Pues mire, aquí ya nos dimos cuenta, Astrid me dice que la hoja de alvéolos tiene esa. Eso quiere decir Maestra, que ellos tienen la hoja. ¿Qué que se pasó? supone que la respuesta está la E, entonces la compañera creyó eso cuando la estuvo corrigiendo. Por eso, Por eso es que se le puso selección. silencio. Maestra, soy la mamá de Mario Antoine y de hecho hay otras preguntas que él respondió y se las pusieron como mal. Y ahorita usted, ejemplo de esta es esta que él la puso como adaptación y en la hoja ahí se la manejan como selección. Entonces, la hoja de respuestas sí la tengo yo. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros en el examen es encerrado en círculo lo que él contesta y con marcatextos la respuesta que está manejando la hoja de respuestas. Bien, justamente, señora, por eso hacemos esta clase, para hacer la explicación y la reafirmación de que los reactivos sean correctos. Entonces, en la 45, la respuesta correcta es la B de burro. Quizá hubo algún error de captura a la hora de pasarlo a la compu, en lugar de ponerle E, en lugar de ponerle B, pusieron E. Pero por eso se hace esta revisión. ¿De acuerdo? Señora. Sí, maestra. Ay, no la escucho. Sí, maestra, gracias. De nada. Y bueno, un favor, si están ahí los papás, no les den las hojas a los chicos, porque entonces, por eso me contestan todo maravilloso. No, se trata de que yo vea si realmente tienen el conocimiento. Sí. Por favor, no les den las hojas a sus niños. Si están ahí ustedes, maravilloso, para que ustedes hagan las correcciones. Pero los niños que no vean las respuestas, que me digan realmente lo que ellos escribieron. Por favor, papás, los que estén ahí presentes. Y los que no, pues niños, no hagan trampa, que quienes engañan son ustedes. Yo puedo decir, soy excelente maestra, porque entonces todo tuvieron bien. Y resulta que no, que todos están leyendo sus respuestas, pues eso no se vale. Bien, Marisol, nos quedamos en la... Ay, Dios, en la 46. Sí. Sí. Salas Sánchez. ¿Quién? ¿Me escucha? ¿Está? Sí está. Ok, a ver, le escucho. Se considera una enfermedad parasitaria cuando un organismo, inciso B, se aloja en otro. A ver, explíqueme por qué. Ya no me voy a confiar. A ver, ahora explíqueme. ¿Esto es correcta la respuesta? Explíqueme. Señorita, ¿sí me escucha?
Marisol, ¿ya se nos fue? Y que también. No puede ser. Se le ha de haber trabado su internet. ¿Qué hacemos, Marisol? ¿La alumna que sigue? Sí, por favor. Sánchez González. Con la 47, ¿verdad? Sí. Me Ejemplo dice de la respuesta, perdón. Me dice la respuesta y me explica por qué es esa la respuesta correcta, por favor. Claro. Ejemplo de método anticonceptivo permanente en la salpicoclasia. Es un método quirúrgico en el cual se corta ¡Ay, chispas! Lo último ya no lo escucho. ¿Está correcto? ¿Es un método quirúrgico en el cual qué cosa? se puede cortar o se puede amarrar las trompas. Bien, muy bien, perfecto. 48. Santín. 48. ¿Cuál es el genotipo esperado de la cruza entre dos líneas puras de flores? Una color azul AA con una color blanco AA en donde el dominante es azul. Sería el inciso C según me parece que la tercera ley de Mendel, que queda cruzada. No, no es la tercera ley. ¿Y por qué hay una dominante y uno recesivo? A ver, platique. Es la segunda ley, pero ¿por qué? Es la segunda. Señorita. ¿Por qué 75% dominante y 25% recesivo? Bueno, ahí me está diciendo el resultado, pero esa no es la explicación del por qué el genotipo es. Usted me está diciendo el porcentaje fenotípico, pero ¿cuál es la explicación genotípica? Que es la que le están pidiendo. ¿Por qué puso usted esa y no las demás? Es que recordé el ejemplo de la clase. Por ejemplo, el inciso A, ¿qué cosa me indica? Que es dominante, 100% dominante. Bien. El B. 100% recesivo. El D de dedo. ¿Solo es un progenitor dominante? Bien. ¿Y el E? Un progenitor recesivo. Entonces, la C, ¿qué me indica? Es la mezcla de un progenitor dominante y un progenitor recesivo. Correcto. Por eso esa es la respuesta correcta. Bien. La que sigue, Marisol, por favor. Serrano Febles. Dice, cuando encontramos un gusano dentro de una manzana es debido a que yo le puse el inciso, bueno, yo creo que es el inciso de algún insecto depositó sus huevos en la manzana y de ellos surgen los gusanos. A ver, ¿qué inciso es? Yo le puse que, bueno, yo creo que es el inciso C. C de casa. Ajá. ¿Me puede explicar por qué, por favor? La respuesta es correcta. Ahora explíqueme por qué. Bueno, es que cuando, por ejemplo, compramos una manzana o algo así y salen como los mosquitos y todo eso, como que depositan y se quedan ahí, por eso salen los gusanos, o porque se va echando a perder la manzana. O sea que del proceso de descomposición, ahí está diciendo la A, del proceso de descomposición se generan gusanos. Ah, no, cierto, perdón, no, es la C, pero es que como que los moscos, bueno, es oxidación o algo así. Es que no sé cómo explicarlo, es muy raro. Explíqueme por qué no es la B. La B de burro, ¿por qué no es esa?
Bacterias dentro de la manzana se transforman. Porque porque todas las frutas tienen bacterias y pues bueno, toda la comida tiene bacterias y no se les quita el momento de lavarlas, ¿no? A ver, fíjese bien lo que dice la B. La B dice, las bacterias dentro de la manzana se transforman en gusanos. ¿Esto es cierto? Sí. Léalo bien otra vez. Léalo fuerte, a ver qué dice. Dice, las bacterias dentro de la manzana se transforman en gusanos. No. ¿Eso es cierto? No. No. ¿Las bacterias se convierten en mariposas? No. No, las bacterias son bacterias siempre, por eso esa no está correcta. Ajá. Okay. Sí. Bien, ok. La que sigue, Marisol, por favor. Tavera Campos. ¿Sí está? Se supone que sí está. No le digo, Marisol, se nos escapan. Astrid. Vamos a hacer que los que no contesten y estén en clase los vamos a sacar. Me parece una excelente decisión. Sí, sería algo muy bueno. Ya, Miss. Perdón, no podía prender mi micrófono. Es que el de mis audífonos no está funcionando. Bien, 50. Claro. Dice, del siguiente mapa, el área asombrada corresponde al ecosistema de, yo puse C, selva. ¿Por qué? ¿Es correcta? Explíqueme por qué. La verdad no lo sé, lo puse en lo menso. Es que no traje mi examen y los traigo las hojas del biólogo que contesté en el celular. No sé si se ve. Pero ahí ve usted las respuestas, entonces, ¿por qué no es desierto ahí? ¿Por qué no es manglar? ¿Por qué no es pastizal? ¿Por qué no es tundra? Bueno, yo me guié en que no es desierto porque el desierto normal está por Sonora. La tundra, la verdad la descarté porque no recordaba qué era. El manglar, si mal no recuerdo. Tundra es ecosistemas increíblemente fríos. ¿Qué estados son de ahí los que están marcados con negro, los que están resaltados con negro? ¿Qué estados son? Me parece ser que es Veracruz. Bien. No me acuerdo de los otros. Veracruz. Uy. Veracruz. Vámonos con Veracruz. Veracruz, ¿qué es? Es un lugar muy cerca de ¿qué? Del mar. Por lo tanto, ¿cómo es la temperatura? ¿Alta? O bueno, más o menos. Depende de las estaciones, podría ser. ¿Depende de qué, perdón? ¿De las estaciones? Depende de las estaciones. No, pues ahí en invierno hace calor. Hace mucho calor ahí, ¿cierto? ¿Cómo es el ambiente? ¿Es seco o es húmedo? ¿Ha ido a Veracruz? No. ¿Ha ido a Acapulco? Sí. Bien, pues es igual que Acapulco. ¿Cómo es el ambiente? Seco, húmedo. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Desierto, tundra, selva, pastizal o manglar. Selva. ¿Por qué? Pues por el tipo de clima que hay en las costas. ¿De acuerdo? Sí. Bien, la que sigue, Marisol, por favor. Torres Ansúrez. ¿Me escucha? Maestra. Por ahí escucho que dice maestra. Es que no sé. Torres Ansúrez, ¿sí está hablando? Sí. Casi no la escucho. Léame la 51 y la respuesta.
Un cromosoma adicional en par 21 se presenta en el síndrome de Down. Explíqueme por qué. ¿Qué cosa es Klinefelter? ¿Qué cosa es Turner? No me acuerdo. ¿En dónde hay trisomías en el síndrome de Klinefelter? También hay unas trisomías, pero ¿en qué par? Obviamente no es el 21. ¿En qué par? ¿Ya se nos fue la niña? Pues ahí sigue, según está con el micrófono abierto. Ya no le oigo nada. O ya no quiere contestar porque no lo sabe. Quizá. Pero sí le estoy contestando, maestra. Por ahí ya le escuché. A ver, entonces, trisomía de Klinefelter, ¿en qué pares? Yo no escucho nada. ¿Alguien le escucha? ¿Que me puede ayudar? ¿Qué dice? La verdad, yo no lo escucho, maestra. No, ¿verdad? No se escucha. Ay, niña. Bueno, trisomía par 23 es Klinefelter y monosomía, es decir, ausencia del cromosoma, es el síndrome de Turner. Siguiente, Marisol, por favor. Velázquez Navarro. Relaciona el nombre del organelo con la función que realiza cada uno de ellos. Es la respuesta B. Bueno, yo le respondí así porque, pues, al azar, la verdad, no sé cómo, por qué. No le entiendo. Es la B, pero explíqueme por qué es la B. Profesor, es que en el examen nada más lo respondí así esa pregunta al azar y sí la tuve bien, pero no sé por qué. Bueno, de acuerdo. Ahora analícelo. ¿Qué cosa hace el núcleo? Metabolismo celular. Chispa, se le está cortando. No le escucho bien. Metabolismo celular. No le entiendo. ¿Alguien le entendió qué dijo? ¿Sí le entendieron? No, no ¿Me le entiendo. ayude? ¿No va? No. Uy. Bueno, ahí va. El núcleo es el que contiene el material genético. Por lo tanto, va a contener a los cromosomas, a los genes, y va a ser el responsable de la función de toda nuestra célula. De manera que va a dirigir el metabolismo de toda nuestra célula. La mitocondria se encarga de la respiración, o sea, va a proporcionar energía a la célula. La membrana es una estructura que limita la entrada o la salida de sustancias. El cloroplasto es la estructura que pertenece a la célula vegetal y se encuentra para generar su alimento, o sea, la fotosíntesis. Y por último, dentro de los ribosomas se fabrican proteínas. Bien. 53, Marisol, por favor. Villeda Manzano. Es la reproducción sexual permite la recombinación genética a través del proceso de C-meiosis. ¿Por qué puso eso? Porque es la combinación de, ¿cómo se llama? Del espermatozoide con el óvulo. No, eso no es la meiosis. La respuesta es correcta, la explicación no. ¿Qué cosa es meiosis?
la unión de dos gametos. Otra vez, ¿qué cosa es meiosis? La unión de dos gametos. Eso se llama fecundación. ¿Qué cosa es meiosis? Hace rato que subrayamos qué cosa decía que era meiosis. Que de hecho su compañera Fátima no entendió y que le expliqué. ¿Puedo ver la guía? Sí, puede ver la guía. Lo que ve la guía, 54, Marisol, por favor. Villeda Parada. Sí, aquí estoy. La fotosíntesis es un proceso metabólico importante porque genera oxígeno y glucosa. ¿Por qué? ¿Es correcto? Explíqueme por qué puso eso. Ok, la fotosíntesis, pues desde un inicio que usted nos explicó, nos dijo que genera oxígeno. Y la glucosa... ¿Qué cosa es la fotosíntesis? Es la forma en que las plantas respiran. ¿Respiran? No. Respiran por las estomas, que son sus poros. Okay. ¿La fotosíntesis qué es? ¿Por qué se dice que las plantas son autótrofas? Porque producen su propio alimento. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual lo producen? Señorita. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el proceso a través del cual producen su alimento? Cruz Ramírez Eduardo, desde hace rato les dije que no escribieran las respuestas. El motivo es porque entonces la persona que le estoy preguntando no razona. No me vuelvan a escribir las respuestas a menos que les toque que no sirva su micrófono. Entonces, señorita, ¿cómo se llama el proceso mediante el cual las plantas hacen su alimento? Fotosíntesis. Bien, la fotosíntesis genera el alimento de las plantas. ¿Cómo se llama el alimento? ¿Oxígeno o glucosa? Ok, gracias. No, nada de gracias. Le estoy preguntando, ¿cómo se llama su alimento? ¿Oxígeno o glucosa? Sería el oxígeno. No. ¿Cómo se llama? A ver, su pregunta es, ¿qué? ¿Cómo se llama el alimento de las plantas? ¿Cómo se llama el alimento que producen por medio de la fotosíntesis? No. No recuerdo, maestro. Pues lo tiene ahí, por eso es la respuesta correcta. ¿Glucosa? Glucosa. ¿Cómo se llama entonces el alimento de la planta? Glucosa. ¿Y qué libera a la atmósfera? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, la fotosíntesis es un proceso metabólico porque genera oxígeno. ¿A quién le va a servir el oxígeno? ¿A la planta o a nosotros? A nosotros. ¿Y a quién le sirve la glucosa? A la planta. Bien, ya entendió. Sí.
Ok, Marisol, la que sigue, por favor, la persona que sigue. Samudio Sánchez. 55, Samudio. Tipos de organismos que pueden sobrevivir en el planeta sin necesidad de otros porque elaboran su propio alimento es la C, los autótrofos, porque elaboran su propio alimento. ¿Cómo quién? ¿Quién elabora su propio alimento? Deme un ejemplo. Por ejemplo, las plantas. Correcto. Porque elaboran su alimento. Bien. 56. Zapata Domínguez. Emiliano. Que a veces se les van como en internet. Pues puso nada más la C. Sí, pero eso no vale porque ya sabemos que tienen las hojas. Entonces, si hay alguien más en la lista, claro, perdón, Marisol. Zavala Mora. Ok. ¿Qué pregunta? 56, por favor. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos es quirúrgico? La C, ¿Por qué? porque es como un proceso donde se corta como... Es que no sé cómo llamarlo. Es por donde pasan los espermatozoides, ¿no? Y así ya no puede dejar embarazada a una mujer, es como los ductos. Correcto. Muy bien. Sí, se llama epidídimo y forma parte del conducto deferente y efectivamente es una cirugía que se les aplica a los hombres. Muy bien. ¿Falta alguien más de la lista, Marisol? Solís Neave. Ok. La 57. Es una enfermedad producida por virus. Es la varicela. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya se nos fue la niña? No, aquí estoy. Ok, Valeria. A ver, Valeria, entonces, ¿por qué es la varicela? O más bien, dígame, ¿en qué consiste es un virus? Porque la triquinosis no es un virus ni la... ¿Quién produce triquinosis? ¿No sabe? No. Un parásito que se encuentra en la carne de cerdo. Por eso la carne de cerdo se debe consumir bien cocinada, porque si no se come uno los huevecillos, que se conocen como cisticercos. Ok. Difteria, tuberculosis y cólera son provocadas por bacterias. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ok, ¿falta alguien más, Marisol? Serían todos, maestra. Perfecto. Bien. 58. Dice, a la molécula energética de todos los seres vivos se le conoce como ATP. ¿Qué es el ATP? Adenosintrifosfato. Es justamente lo que nosotros liberamos a través del metabolismo, ya sea de un proceso catabólico o anabólico. El clon, ¿qué cosa es un clon? Pues es una copia idéntica de un organismo, ¿cierto? Puede ser un clon de una célula o de un mismo individuo. Claro que no ha tenido mucho éxito el de un mismo individuo. La 60 dice estructura celular que contiene genes.
Pues son los cromosomas. Los cromosomas contienen genes, los genes tienen ADN. La membrana, pues es la estructura que está por fuera. La B no es lisosol, le falta una M y una A, se llama lisosoma. Y es un saco que contiene enzimas. La vacuola almacena agua y el centriolo se encarga de la división celular. Es el proceso biológico por el cual los seres vivos transforman energía solar en energía química, pues obviamente es la fotosíntesis. La planta necesita el sol, lo capta por la clorofila. En la fase luminosa se rompe la molécula de agua, llamándose a esto fotólisis. Para generar la hidrólisis se libera el oxígeno, se tiene el hidrógeno y pasa a la fase oscura, en donde mediante el ciclo de Calvin se fabrica la glucosa, conocida como energía química, el alimento de la planta. Quimiosíntesis es un proceso también autótrofo, pero exclusivo de las bacterias, ¿ok? Bien, cuando los campesinos saben la época en la que han de sembrar sus semillas, entonces tienen un conocimiento empírico. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificar a los organismos. Ni distribuye, ni diversifica, ni se relaciona, sino que clasifica. Los hongos pertenecen al reino fungi. Monera son de las bacterias, protoctista, protozoarios y algas. Plantae, obviamente las plantas, los vegetales, y animalia, los animales, los que nos alimentamos de manera heterótrofa. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un conocimiento científico? Es decir, que necesitamos toda una metodología para poder llegar a la adquisición de la información, y es el uso de penicilina como antibiótico, ya que se generó una hipótesis, una experimentación para llegar a una teoría. La 66 dice: Luis Pasteur realizó sus experimentos con matraces con cuello en forma de S para comprobar que la generación espontánea no era cierta. Él desmintió la generación espontánea. Él encontró que si inclinaba su matraz, aunque estuviera curveado, pero si lo inclinaba, permitía el paso perfecto del aire y entonces el caldo nutritivo sí se llenaba de microorganismos. Si lo ponía recto, no. Entonces, él dijo que ya existía la vida en el ambiente. Solamente necesitan los medios óptimos para crecer y evolucionar. La 67 dice que la fotosíntesis se efectúa en dos fases, luminosa y oscura. En la luminosa se libera oxígeno, en la oscura se fabrica la glucosa. La nutrición autótrofa garantiza a los organismos la producción de su propio alimento. Hay dos formas de nutrición autótrofa: fotosíntesis y quimiosíntesis. Fotosíntesis lo hacen las plantas, quimiosíntesis las bacterias. 69. Los organismos químicos que se encuentran en mayor proporción en los seres vivos es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todos ellos forman las biomoléculas orgánicas, que dan origen obviamente a la célula. La 70 nos dice que el arroz, el trigo y el maíz, esos tres, son cereales. Las papas son tubérculos. Todos esos alimentos, cereales y tubérculos, nos proporcionan carbohidratos. Por lo tanto, deben estar incluidos en nuestra dieta. 71. ¿Cuáles son los órganos externos reproductores femeninos? Uretra no es un órgano reproductor, es un órgano excretor, forma parte del aparato urinario. El escroto pertenece a los hombres. El útero y las trompas de Falopio están de manera interna, al igual que los ovarios y la vagina. Por lo tanto, la respuesta es clítoris y vulva. 72. La importancia biológica de la reproducción
es la producción de nuevos individuos, iguales o parecidos al progenitor. Van a ser iguales si es reproducción asexual porque solamente tenemos un solo progenitor. Van a ser parecidos si es reproducción sexual porque hay dos progenitores, por lo tanto hay variabilidad genética. La 73 dice que el síndrome de Down es una enfermedad que produce retraso mental, afecciones cardíacas, visuales, entre otras, y es causada por una trisomía. Es decir, hay 3 cromosomas en el par 21 y causan esta alteración. La 74. Volvemos a que la taxonomía es la ciencia que se encarga de ordenar y clasificar a los seres vivos. La ecología es la ciencia que se encarga de la interrelación de los seres vivos con su ambiente. La geología es la ciencia que estudia la composición de la corteza terrestre. La genética, la transmisión de herencia. Y la botánica, el estudio de las plantas. Es un factor abiótico del ecosistema, es decir, algo que no tiene vida. Sin embargo, es vital para que exista la vida y es el agua. La principal fuente de energía para nuestro organismo se obtiene de los carbohidratos. Los lípidos nos proporcionan energía, pero es una energía de reserva. ¿Ok? La 77 dice, ¿cuál es la función biológica cuyo propósito es la producción de nuevos individuos? Esta ya está repetida. La 78, los ácidos nucleicos son comúnmente conocidos como, también ya está repetida. Bien, 79, completa el enunciado. La ciencia busca obtener nuevos conocimientos, mientras que la tecnología se vuelve indispensable para la elaboración de productos que cubren y satisfacen las necesidades del ser humano. Si se fijan, la última parte es la definición de biotecnología. Generar productos y servicios para el beneficio del ser humano. Un mecanismo de la acción del dispositivo intrauterino consiste en impedir la implantación del huevo, ya que se pone o se coloca exactamente en donde se lleva a cabo la implantación, en el útero. Selecciona las consecuencias de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Ok. El derretimiento de glaciares, el aumento de la temperatura y la sequía son algunas de los efectos de la acumulación de este gas. La 82 nos dice que las flores se encuentran dentro de las flores los dos órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Los femeninos se llaman pistilos, los masculinos se llaman estambres. En la hoja se lleva a cabo la fotosíntesis, dado que necesitamos la clorofila y necesitamos a los estomas, por medio de los cuales entra el aire. Y a través de las raíces se absorbe el agua. El proceso que garantiza la transmisión de información genética de una célula a otra con el mismo número de cromosomas, ahí está la palabra clave, el mismo número, se llama mitosis. Meiosis es células diferentes porque tienen la mitad de cromosomas y estamos hablando de células sexuales. La 84 dice el conjunto de caracteres que hereda un organismo de sus progenitores. Conjunto de caracteres. Ok, recibe el nombre de genotipo. Si habláramos de las conjunto de características que se ven físicamente, hablaríamos del fenotipo. Si dijera conjunto de todos los cromosomas, sería un cariotipo. Y el halotipo no pertenece para nada a la genética. Si se fijan en cada uno de los incisos, 1 es el correcto, 2 son posiblemente y 1 no tiene nada que ver. 85. Ordena los pasos del proceso de fecundación del óvulo desde la ovulación hasta la formación de cigoto. Pues va tal cual. Relación sexual, eyaculación, los espermatozoides pasan la zona, se introduce la cabeza al citoplasma del óvulo. Ajá, es así tal cual. 1, 2, 3, 4. 86. El escorbuto es una enfermedad en donde
las encías sangran. Y eso es a causa de la deficiencia de vitamina C. Muy común en los marinos cuando no consumen alimentos frescos, verduras o legumbres. 87. ¿Cuál de los siguientes ejemplos no es una adaptación al medio? Si no se adaptan al medio, entonces quiere decir que no van a sobrevivir porque se van a ver muy fácilmente, porque van a ser presa fácil. Por lo tanto, los roedores de color claro de las praderas son presa fácil de los búhos. Los principales compuestos, esta ya está. La 89. Son organismos que se nutren produciendo esto también. Y la 90. ¿En qué organelo se lleva a cabo el proceso denominado fotosíntesis? Pues es en los cloroplastos. La vacuola acumula agua, la mitocondria la respiración celular y la membrana se encarga de dar protección y paso de nutrientes. Bien, ¿dudas? Maestra. Jóvenes, ¿dudas? Papás que nos acompañan, ¿dudas, papás? ¿No hay papás ya? Uy, yo que les iba a dejar una tarea a los papás. Bueno, pues ahora ustedes les dicen a sus papás. Les dejé un mapa conceptual, ¿cierto? Del tamaño de una hoja de rotafolio, o les dije que juntaran muchas hojas, ¿cierto? Bien, entonces necesito que sus papás vean el mapa. Ellos ven el mapa, ustedes no ven el mapa, y les vayan preguntando sobre el contenido del mapa. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Bien, por ahí Marisol nos haría favor de dar esa información a los papás, ya que ya no nos acompañan. Sí, maestra, está bien. Perfecto, muchas gracias. Mi Bien, jóvenes. mamá está aquí. ¿Fátima? Sí. Yo sí estoy escuchando, está bien. Ay, señora, gracias por estar hasta el final de la clase. Entonces, le voy a dejar tarea a usted, señora, y a todos los papás. Su hija hizo un mapa mental en un rotafolio. Necesito que usted lo vea. O si domina bien los temas, pues no es necesario, pero si no los domina, que usted lo vea. Y sus hijos se colocan atrás del mapa, vaya, que no los vean. ¿Cuál es la finalidad? Que ustedes les vayan preguntando sobre el contenido de los temas. En ese mapa debe de estar el contenido de todas las unidades que nosotros revisamos. Sí, está bien. ¿Alguna duda, papás? No, maestra, de hecho ya. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Soy la mamá de Edsel. Ajá. ¿Escuchó la tarea? Claro que sí, estamos... ¿Dudas? No, para nada. Bien, perfectísimo. Marisol, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Que tengan éxito en su examen. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah, buen día, maestra. Nos vemos. Pues a descansar lo que les queda el domingo, chicos, y nos vemos el próximo sábado. No se les olvide enviar sus tareas. En un rato, vamos a tardar mañana, les mando las tareas completas de esta semana. Hasta luego, Gracias. maestra. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.